toca analizar, como siempre, la actualidad del mercado forex y de las divisas, muy movida como vemos esta semana. Tenemos ya, si no me equivoco, a Gonzalo Cañete de Brújula de Mercados al otro lado del teléfono. Gonzalo, buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí tenemos muchas cosas que preguntarte porque veo que esto ya es un sálvese quien pueda, ¿no? Algo se está moviendo ahí en el mundo de las divisas y nada es bueno. Tenemos que empezar hablando por esos planes de Donald Trump de extender por ley la denominación de manipulador cambiario a muchos países que tengan superávit comercial con Estados Unidos y aplicarles aranceles. La semana pasada hablamos de esto, pero no sabíamos que la cosa iba a ir tan lejos, ¿no? Parece que hay unos informes del Departamento del Tesoro, ¿no? Y que la cosa va muy, muy en serio. Y queríamos saber qué posibilidades tiene Estados Unidos de extraer beneficios en su balanza fiscal, teniendo en cuenta que el euro está deprimido, el AUSI bajista, como lo acabamos de ver ahora, el yuan bajista, los emergentes bajistas, y en todas estas áreas no hay crecimiento ni inflación. ¿Puede acabar Trump forzando demasiado la máquina y acabar cargándose el actual sistema monetario, dólar incluido? Es decir, ¿vamos a acabar en ese famoso reseteo monetario que hemos hablado muchas veces? Bueno, yo creo que en realidad lo que vamos a hacer es, como vamos camino de eso, y es algo evidente, porque es normativo, es imperativo los cambios que se van a producir en los bancos centrales del mundo entero, insisto, por norma, por el Basilea III, lo que está haciendo es, yo creo que apurar al extremo ese retraso que se ha hecho de la entrada en vigor de Basilea III, que pasa a enero 2022, y por eso mismo pues han ganado tiempo para poder seguir apurando al máximo las reservas de dólares del mundo, el resto del mundo entero. El mundo entero tiene reservas en dólares porque el dólar desde el año 44 y desde que Nixon lo desmantela contra el oro es la moneda de reserva principal del resto del planeta, pero el Basilea III, que es el organismo que dicta, bueno, viene directamente del BIS, del Banco de Settlements Internacionales, que son los que dictan la normativa que van a seguir los bancos centrales del resto del mundo, ya han lanzado un mensaje claro de incrementar y de reajustar los balances de los bancos centrales del mundo entero, que llevará inevitablemente a una desdolarización. Entonces, aprovechemos ahora para llevar el dólar a su punto más álgido y conseguir ventajas de ello, si dentro de poco se va a acabar quitando ese dólar. Debía de entrar en vigor este año y no lo ha hecho. Por lo tanto, yo creo que el mensaje que queda aquí claro es que, primero, la guerra de divisas que en 2012 veíamos, hoy sí es una guerra de divisas abierta y encrudecida. O sea, ahora directamente se ataca a la moneda del país y vemos que el líder de la principal economía del mundo, que es Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, habla abiertamente en medios de comunicación o directamente en Twitter sobre que el resto de economías manipulan su moneda, cuando sabemos que el dólar ha perdido más de un 96% de su valor desde la creación de la Reserva Federal. Así que hay ciertas evidencias que están ahí, y fíjate cómo además las fechas no parecen ir muy despistadas, porque si en el Basilea III los nuevos acuerdos de revalorización de reservas de oro para los bancos centrales del mundo se establecieron en el año 2010, se pactaron en el año 2010, desde entonces Rusia y China, precisamente desde entonces, han prácticamente en algunos casos cuadruplicado sus reservas de oro. Así que saben de sobra que lo que viene es un cambio en el sistema monetario internacional. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Miriam, ¿qué tal? Bien, incidiendo un poco en lo que nos comentaba Raúl, hemos visto que el escenario de los bancos centrales ha cambiado mucho desde diciembre del año pasado y la subida de tipos se ha detenido por el temor a una recesión y ya se vuelve a hablar de bajadas de tipos de la FED y Europa habla de tipos negativos. Bueno, incidiendo en lo que hemos hablado antes, si no hay crecimiento y no hay inflación, ¿no estamos alimentando la burbuja? ¿Tan grave es la recesión que puede provocar desmontar la burbuja de dinero que hemos montado y que nadie se atreve a dar un paso atrás? Y por último, ¿hasta dónde podemos llegar con esta política de que cada vez influye menos en la economía real? ¿Podemos llegar a ver esta inflación? Bueno, veamos, porque en realidad yo creo que el temor y los cambios que existen en las políticas monetarias repentinos, ese temor a una recesión global, es evidente o deja entrever que en realidad lo que estamos contemplando en los mercados mundiales es un castillo de naipes. Y lo que quieren evitar es que ese castillo de naipes se sople contra él y pueda desplomarse, ¿no? Porque evidentemente lo que no existe a día de hoy, sobre todo el caso de Estados Unidos, todavía puede tener cierta supervivencia, pero el caso de Europa es el caso más extraño y el caso más alarmante, que es que tasa de interés cero, los fondos de inversión de renta fija no entienden lo que está ocurriendo porque siguen teniendo bonos con rendimiento negativo cuando supuestamente bajo cualquier ser racional invertiría su dinero esperando algún tipo de recompensa. En este caso invertimos dinero
para perderlo en ese periodo. Es decir, la tasa de interés negativa que existe ahora mismo en Europa significa que por dejar dinero vamos a perder un porcentaje de dinero o nos van a cobrar un porcentaje de dinero por prestarlo. Eso quiere decir que en Europa a día de hoy hay tasas de interés real súper negativas. O sea, si perdemos por la propia inflación que exista, que es baja y que es débil, como tú decías, pero además perdemos porque los rendimientos son negativos en la renta fija. Luego, esto es un comportamiento totalmente desconocido, experimental, que sucede, y lo más preocupante es lo que comentábamos en Brújula de Mercados esta semana. El hecho de que Estados Unidos juegue con las cartas de política monetaria y la Reserva Federal incluso sugiera que puede haber una baja de tipos, puede dar gas y oxígeno a los mercados globales. Pero en el caso de Europa, cuando Mario Draghi volvió a repetir en estas últimas declaraciones que el proceso del euro era irreversible, que sería lo necesario, lo que fuese necesario para mantener la estabilidad monetaria en Europa, la estabilidad económica, significa que en este caso lo que vimos fue una respuesta del bono alemán incrementando su prima de riesgo, es decir, subió el yield del bono alemán y cayó subió el propio euro. Y esto es contradictorio porque cuando Draghi da un mensaje de que van a mantener la máquina de billetes encendida y imprimiendo euros si fuese necesario, la reacción tendría que haber sido la contraria. Se enfrían las primas de los bonos y el euro se debilita. Sin embargo, ocurrió lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que quizá la medicina está dejando de funcionar en Europa. Y si esa medicina deja de funcionar en Europa, significa que la autoridad del Banco Central Europeo empieza a verse cuestionada. Y ya pierden legitimidad. Y si la pierden, entonces es cuando realmente nos podemos echar a temblar porque los activos europeos están valorados principalmente respaldados por el Banco Central Europeo. Si no está él ahí, estaríamos yendo al precipicio. Pero es un problema a nivel global, ¿no, Gonzalo? Porque dicen todos los expertos, los economistas, que entienden que cuanto más cerca están los tipos de cero, menos eficaz es la política monetaria a la hora de estimular la inflación y estimular el crecimiento. Claro, es que piensa que si cogemos décadas enteras, veremos que hay una relación directa entre la bajada de tipos de interés y el aumento del crecimiento económico. Lo que les asusta es que llevamos años, desde el 2008-2009, en lo que la bajada de tipos no se ha traducido plenamente en crecimiento económico o creación de empleo y, por lo tanto, no pueden ajustar la tasa de tipo de interés a un nivel mucho más alto que les permita darles colchón o margen de maniobra si cae. Entonces, ¿qué le queda a Mario Draghi? Picar el agujero y empezar a escarbar la tasa de interés, a ponerla negativa, lo cual es irracional, como decíamos. Buenas tardes, Gonzalo. Hola, Manuel. Queríamos que nos comentaras una paradoja, la de ver a Brasil y Argentina montando una unión monetaria sin convergencia en los datos macro e Italia amagando con salirse de la Unión Europea con esa especie de cosa que dice que va a crear para pagar a los acreedores, que no se sabe muy bien si es una divisa paralela al euro, una especie de pagaré o bono italiano. ¿Podría estar preparando algo gordo Italia? ¿Podría haber un Italexit, por decirlo de alguna manera? ¿O es un farol de estos populistas como los que ya vimos en su día con Syriza en Grecia? Al final acabó plegándose ante la Troika. Y volviendo a esa cuestión de Brasil y Argentina, ¿qué viabilidad le ves a esa moneda única en el Mercosur, ese peso real? Vale, pues vamos a hablar de ese Mercosur o de esos nuevos proyectos entre Brasil y Argentina, y hablemos también de Italia. Por un lado, el tema de Brasil y Argentina o del Mercosur y ese peso real, me parece que siempre es... Eso, fíjate, me parece más farol incluso que lo de Italia, porque me parece que son simplemente intentos de facilitar las relaciones comerciales entre países en América Latina, pero que probablemente fracasarán. Si es difícil la integración, por ejemplo, en países bastante más conservadores en lo que se refiere a su política fiscal y monetaria, como son Francia y Alemania, entre Italia y España, es decir, la propia integración de la moneda común en Europa fracasa, lo vemos a día de hoy, vemos a Italia justo saliéndose de ese guión porque fracasa la integración del euro. El euro es un patrón entre monedas europeas, es eso, no es más que eso, el franco, el marco, la lira, todos vinculados a una única moneda, que de hecho tuvo una fase de patrón como tal dentro del sistema monetario europeo durante los años 90. Entonces, eso acaba fracasando como todos los patrones que se establecen. Cuando las economías son distintas, acaban rozando en esos términos. Por eso pienso que lo de Brasil y Argentina acabará fracasando también. Del mismo modo que también digo, cuando se crean zonas de libre comercio entre países, automáticamente se eliminan barreras internas, pero nacen barreras externas. Es decir, lo que conseguimos con eso es crear nuevas barreras hacia el resto del mundo. Y con el caso de Italia, por acabar con esto, lo que es súper importante destacar es la victoria electoral que ha conseguido el partido Liga Norte en Italia, que ha alcanzado más del 30% de los votos. Por lo tanto, Salvini
se ve legitimado ahora para estar fuerte en la postura de Italia contra la Unión Europea. De hecho, sus palabras han sido que tiene que emerger una nueva Europa. Ha dicho también que el Banco Central Europeo tiene que estar ahí para respaldar la deuda de los Estados europeos, lo cual, fijaos lo que os diría, Salvini, habiendo alcanzado una victoria electoral tan pronunciada en las elecciones europeas y sintiéndose confiado, el mensaje que lanza es el siguiente: la deuda italiana se ha disparado desde que empezaron a discutir sobre los presupuestos italianos. Luego Salvini lo que dice es, si la deuda italiana no está garantizada por el BCE, no puede mantener la deuda italiana. Si el BCE no puede garantizarnos la estabilidad de la deuda italiana, entonces ¿para qué queremos al BCE? Eso es la interpretación que yo hago. O sea, que el mensaje realmente que puede lanzar el primer ministro de Italia es: estamos ganando políticamente, queremos más gasto, queremos reducir la tasa de paro y queremos incrementar una política fiscal independiente a la que dice la Unión Europea. Y si el BCE no puede garantizarnos la estabilidad de nuestra deuda, porque se ha incrementado el bono italiano desde entonces con respecto al español y demás, entonces ¿para qué queremos la zona euro? Pienso yo. Pues no me imagino lo que puede ser la zona euro con Salvini y con Weidmann, presidente del Banco Central, en modo halcón, restringiendo las políticas monetarias. No sé, a ver qué pasa. Puede ser ya la guinda del pastel. Hombre, vienen tiempos delicados. Piensa que en Francia también el Frente Nacional francés ha sido el que más votos ha obtenido, 26% de los votos, y la candidatura que hicieron en las presidenciales francesas dijeron que de llegar al poder eliminarían el euro, se saldrían del euro. Pues está claro que hay una guerra de divisa, Gonzalo, y veremos si esto acaba en la reunión del G20 de Japón de finales de mes o es una cosa que va a continuar. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Que muchas gracias por haber estado un miércoles más con nosotros aquí en Mercado de Divisas y que te esperamos el próximo miércoles. A vosotros por contar conmigo. Un abrazo. Gracias.